Somos Iglesia Cristiana El Almendro. Fe, oración y servicio. Hola, buenas noches, familia del Almendro, deseando que para todos y cada uno de ustedes sea una noche de grandes, ricas y abundantes bendiciones. Bueno, recuerden que estamos en el estudio del Mesías en el Antiguo Testamento, en donde lo estamos ubicando en el Antiguo Testamento. Quiero que por favor me acompañen a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, versículo 15. Vamos a leer y vamos a iniciar este estudio con este versículo porque creo que de ahí se va a desenvolver todo el estudio que vamos a hacer el día de hoy acerca de los Nefilim y de el hijo de David, ¿no? Entonces, bueno, dice la escritura: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Amén. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Listo? Entonces, bueno, hoy quiero iniciar este estudio dándoles a ustedes a entender lo siguiente. La escritura dice que toda la escritura, o sea, el apóstol Pablo le escribió una carta a Timoteo en donde le dijo: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, corregir e instruir, de modo de que el varón de Dios sea preparado, ¿cierto?, perfeccionado para toda buena obra. Esto queriendo decir que un tema como este del estudio de los Nefilim tiene una enseñanza que lo puede instruir, que lo puede redarguir y que puede ayudar de que usted crezca de una manera progresiva, de una manera íntegra, para que usted pueda conocer al Salvador, ¿no? Entonces, cuando yo decidí, juntamente con mi esposa, hacer este estudio, pensamos en que es una necesidad ver a Jesús en el Antiguo Testamento, porque no es lo mismo que yo le hable a usted de los evangelios y yo empiece a nombrarle, por ejemplo, de lo que vamos a hablar hoy, que la gente iba al Señor Jesús pasando por las aldeas y la gente le decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Por qué le decían Jesús, hijo de David, no? ¿Qué trascendencia tenía David? Entonces usted dice: eso es obvio, porque el rey David era muy amado, el rey David, a él se le hizo una promesa que de él vendría el Salvador. Pues bien, cuando le dicen hijo de David, hay una importancia en el tema de la genealogía. La genealogía en la escritura es muy importante, tanto así de que usted coge Mateo capítulo 1, que lo pueden tener en sus casas de una vez abierto, ustedes van a empezar a ver la genealogía. ¿Sí? Entonces, en la genealogía, ustedes empiezan a mirar que están los nombres desde un inicio hasta el final. Las genealogías son muy importantes para el pueblo hebreo. ¿Por qué? Porque el pueblo hebreo recibió una ordenanza de que no contaminaran su descendencia con las descendencias de los filisteos, ni con las descendencias de los pueblos ajenos a ellos. Los pueblos, algunos pueblos podían llegar como extranjeros, los personas que Dios traía al pueblo, y tenían que circuncidarse y tenían que ser parte del pueblo. Pero lo que no compartía la escritura, y una de las causas por las cuales muchos samaritanos fueron menospreciados o muchas personas fueron desechadas en el Antiguo Testamento por los mismos judíos, era por la importancia de la descendencia. Muchas personas no entienden esto, ¿cierto? Entonces, en el texto de Juan, capítulo 3, de Génesis, capítulo 3, ahí dice: y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya, ¿sí? Y le está diciendo, es lo que le está diciendo que va a acontecer de ahí en adelante. Dios se lo está diciendo a Adán y Eva, pero en este caso, pues obviamente se dirigió a la mujer. Yo quiero que ustedes recuerden algo. Cuando la escritura habla en Génesis capítulo 1, 2 y 3, y cuando Dios le está hablando, Elohim le está hablando al hombre y a la mujer, ellos son una unidad. Ellos dejan de ser una unidad cuando salen del jardín del Edén. Recordemos que muchos hombres después de eso, por ejemplo, uno de los descendientes de Caín tomó para sí 2 mujeres, ¿cierto? De Lamec. Entonces Lamec toma para sí 2 mujeres. Pero dentro de Edén, cuando estaban en el lugar de Dios, en donde estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal, el árbol de conocimiento y el árbol de la vida eterna, en ese lugar Dios consideraba que los dos eran el Adán, tanto Eva como Adán, ¿cierto? Entonces los dos eran hombre y mujer, pero eran una sola unidad. Entonces dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Cuando le está hablando a la serpiente, no le está hablando a las serpientes que se arrastran por la tierra, ¿sí?
Porque hay que enemistad puede haber. De hecho, usted mira muchos ahorita que conservan el tema de las serpientes en la National Geographic, y son mujeres. La mujer no le tiene rabia a la serpiente, no era una serpiente en realidad. Por eso es importante tener los recursos del hebreo. La palabra serpiente en este texto es Nahash, y Nahash es el portador de luz. ¿Sí? De hecho, a los querubines en Isaías se les dice como los portadores de luz o los Nahash. ¿Sí? Entonces es importante que usted entienda esto, se está refiriendo al querubín caído, era Satanás. Lo impresionante que usted de pronto no ha notado en este versículo que dice, y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de Satanás, o sea, la simiente de la serpiente que es Satanás y la simiente de la mujer. La simiente, esa también es un recurso que es muy valioso en el hebreo, viene de la palabra sera, ¿sí? Sayim y resh, con una epsegol que lo que quiere decir es semilla, ¿sí? Entonces cuando usted mira, ahí quiere decir fruto, semilla o descendencia. Entonces la pregunta aquí es, la mujer puede tener descendencia porque del hombre porta la semilla y la mujer es el terreno, ¿cierto? La tierra en donde se planta la semilla. La pregunta es, ¿cuál es la semilla de Satanás? Entonces, la respuesta empieza a surgir a partir del capítulo 6. En el capítulo 6 vamos a encontrar de que aparecen unos personajes que muchas personas consideran esto como hablar de estos temas como una herejía, como temas que no se deben de hablar. Pero la escritura dice que toda la escritura es inspirada por Dios. O sea, yo no puedo quitar este texto de la escritura, no puedo quitar Génesis capítulo 6 del 1 al 8, porque si es inspirado por Dios, hay un mensaje de parte de Dios. Ahí entonces los voy a adentrar en el contexto y vamos a ver varias cosas. Lo primero vamos a hablar de los nefilim. ¿Quiénes eran los nefilim, cierto? Lo segundo que yo quiero mostrarles a ustedes es el significado y por qué Jesús y por qué David entran en esta historia. Y no solamente eso, por qué David termina exterminando juntamente con sus 300 hombres todos los gigantes en el antiguo pacto. Entonces es interesante lo que usted va a ver el día de hoy. ¿Por qué? Porque la gente mira estos temas y como que los mira con mucha lupa, ¿no? Pero lo importante no es si existieron o no existieron los nefilim, lo importante es el mensaje. El mensaje es lo importante. ¿Qué le está queriendo decir el Espíritu Santo hoy a usted? ¿Sí? Eso es lo importante, porque es que las personas, no, es que los nefilim no existieron, entonces a veces sacan imágenes falsas de hombres de 15, 20 metros y sacan por allá excavaciones, entonces usted, uy, no, si existieron, pero después resulta que eran fotos editadas, que eso era mentira, ¿sí? Hay que entender, entonces después los asocian con las pirámides, los asocian con una cantidad de cosas que ellos fueron los que hicieron las pirámides. Es indispensable que usted entienda ese el mensaje, porque si usted no centra su visión, cuando usted lee la Biblia en Jesús, usted obviamente va a empezar a buscar y a encontrar cosas que no dice la Escritura. ¿Amén? Entonces, ahí en Génesis capítulo 6, vemos el primer intento de Satanás. Vemos el primer intento de Satanás por qué hacer, por destruir la genealogía del hombre y de la mujer. Entonces, cuando Dios le dice a la serpiente, le dice a Satanás, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de la mujer, tú le dirás en dónde, en el calcañar, ¿cierto? Y ella te aplastará la cabeza. La serpiente inmediatamente, o Satanás, empieza a decir, lo que tengo que atacar es la genealogía. Porque si lo que me va a aplastar a mí la cabeza son los hijos de los hombres, yo lo que tengo que hacer es pervertir la genealogía para que esas personas que supuestamente me van a aplastar a mí la cabeza estén a favor mío. Tienen una lógica, esto que le estoy diciendo yo a usted. Amén. Entonces, Génesis capítulo 6, versículo dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, ¿sí? Estamos hablando aquí, el sustantivo que aparece aquí nuevamente es Adán, ¿sí? Entonces aquí debe decir, aconteció que cuando los Adanes empezaron a multiplicarse, ¿sí?
les nacieron hijas, ¿sí? Hijas en este caso, recuerden lo que yo les dije al inicio, terreno, tierra, campo fértil, ¿cierto? Dice ahí, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre. O sea, aquí está acusando al hombre, al Adán, pero ya les voy a decir por qué. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Ahí automáticamente Dios le acorta la edad a los seres humanos, ¿sí? Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pues no he hallado gracia ante los ojos, pero no he hallado gracia delante de los ojos de Jehová. Bueno, vamos a ir con varias cosas. Quiero que este versículo, en donde dice que raeré sobre la faz de la tierra que a las aves, a los reptiles, quiero que lo tengan en la cabeza en un momento, ¿sí? Porque más adelante lo voy a retomar. Entonces, después de esto ocurre el diluvio, ¿no? Pero ¿por qué se molesta Dios con su creación? Porque ellos empezaron a combinarse. La intención de los hombres era llegar a ser poderosos y ser grandes. Recordemos que hay un hombre que después se menciona que es Nimrod, ¿no? Que fue el hombre más poderoso, más grande delante de Jehová. Dice que delante de Jehová era un hombre muy poderoso, gran cazador. Era el afán de los hombres que tener riquezas, tener fama, tener algo de que inflarse. Después de esto se construye que Babel también. Entonces hay que tener cuidado con lo que nos está diciendo aquí el texto. Dice, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre. Le voy a cortar los años y lo voy a borrar de sobre la faz de la tierra. Pero ¿por qué Dios tiene la necesidad de raer a los humanos de la tierra? Porque los seres humanos se habían contaminado con los ángeles. Los hijos de Dios, en este caso los hijos de Elohim, la palabra Nefilim es una palabra compuesta, en donde habla, donde en su descripción más que su transliteración, dice seres caídos, pero también los seres caídos o los que eran hijos de Dios, los que eran hijos de Elohim. Entonces, los seres caídos, en este caso, se empezaron a combinar con los ángeles, empezaron a combinarse con las mujeres y producto de esto nacieron estos gigantes. Entonces, era una combinación de un híbrido. Entonces, ¿qué hizo Dios? Antes de que se siguiera multiplicando esto de una manera desorganizada, decidió poner un paro. Llama a un hombre llamado Noé y a este hombre con sus 3 hijos, que en los capítulos anteriores, no sé si fue el anterior, si el anterior en donde yo hablé, de que de ahí nacen las 3 principales religiones del mundo, que es el hinduismo, el judaísmo y el islam. De los 3 hijos de Noé, Shem, Can y Jafet, de esos 3 se empezaría a repoblar nuevamente la tierra después de que sucedió el diluvio, ¿cierto? Pero después de eso aún los seres humanos siguen con su necesidad de igualar a Dios y de ser grandes, ¿cierto? Entonces quiero que tenga ese pensamiento hasta aquí porque también lo voy a retomar después. Quiero que me presten mucha atención a lo que sucede. Entonces Satanás ataca directamente al cromosoma del hombre y de la mujer, de la genética. ¿Por qué? Porque ya la amenaza se la había dado Dios a quién. A Satanás le dijo, la descendencia de la mujer es la que te va a aplastar la cabeza. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo Dios? Pues Dios conservó la línea genealógica. Por eso es que es tan importante las genealogías. El hijo de tal es el hijo de tal, el hijo de tal es el hijo de tal, con el propósito de que usted vea que hay una genealogía limpia. ¿Sí? No importa si de pronto algunos de esa genealogía, porque por ejemplo en la genealogía de los reyes, hubieron reyes buenos, hubieron reyes malos. Lo importante era que eran reyes que se casaban o tenían relaciones con sus propios familiares. En ese momento era permitido, ¿por qué?
porque querían conservar la genealogía. Quiero que entiendan esto. ¿Por qué? Porque obviamente los pueblos filisteos, el hebreo, el cananeo, el jebuseo, cuando usted mira el libro de Josué, el libro de Deuteronomio, el libro del Éxodo, usted mira que cuando ellos iban a entrar a poseer la tierra prometida, ellos se miraban como langostas, como cucarachas, como ratoncitos frente a sus gigantes. Cuando usted mira la estatura de estos hombres, pues obviamente había algo que no era muy normal, ¿sí? Y eran dueños de grandes ciudades, de grandes lugares. Y cuando usted mira la escritura, usted empieza a entender que la intención de Dios es conservar siempre una misma genealogía hasta el Salvador. Entonces quiero que usted entienda esto, por eso es que Mateo capítulo 1 inicia con la genealogía. ¿Amén? Y en Mateo capítulo 1, que lo podemos leer, Mateo capítulo 1, versículo 21, vamos allí de una vez, dice la escritura, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ni siquiera el ángel le dejó colocarle a María el nombre a Jesús. Entonces, viene el ángel y le dice a la Virgen, usted va a concebir un hijo porque la semilla la va a poner ¿quién? Dios, el Espíritu Santo, va a venir sobre usted y de usted van a ser un ser santo, van a ser el Hijo de Dios y a él le vas a poner como Jesús, ¿cierto? Entonces, usted dice, hay una pregunta muy interesante que me hicieron el día de hoy, me dijeron, bueno, pero se supone que en la genealogía, el último en la cabeza es José, ¿no? En la genealogía de David, antes que Jesús, ¿cierto? Entonces, cuando usted mira la genealogía, usted termina en José. Pues bien, lo que sucede es que María también hacía parte de esa genealogía. Lo que pasa es que ellos se casaban entre primos, o sea, venían de la misma casa. Los que conocen algo de las historias antiguas, ustedes miran que ellos se respetaban por sus casas, de dónde venían. Los que han visto la película de Troya, usted no mira del inicio después de que Aquiles mata al gigante, se enfrenta al ejército y el rey le pregunta, ¿de quién eres hijo? Yo soy hijo de Peleo, ¿sí? Entonces Peleo tenía una generación. Eso era lo que le daba importancia a una casa antiguamente. Si, por ejemplo, su casa entraba en deshonra, de ahí en adelante a usted lo conocían por la deshonra que de pronto cometió algún pariente suyo. Era muy importante. Ahorita, si usted pertenece a determinada casa, no importa, pero en aquel momento sí. ¿Sí? Entonces, con esto queriendo decir lo siguiente, mire, hay muchos que toman este tema como algo interpretativo, que de hecho para mí es más así, y hay otros que toman esto como un acto histórico. ¿Sí? Histórico no. Yo le voy a decir, yo lo tomo de las dos maneras, pero me voy más hacia la parte interpretativa. ¿Por qué? No queriendo decir que lo otro no es válido. Vamos a hablar de dónde fue escrito este libro, Génesis. Génesis tiene una influencia babilónica porque fue escrito en Babilonia. El nombre de la Torre de Babel fue porque fue escrito ¿en dónde? En Babel. De hecho, cuando este libro fue escrito, cuando empezaron a reunirse todos estos escritos, fue cuando ellos estaban cautivos en Babilonia. ¿Sí? Allí fue donde empezaron a elaborar los escritos. Había la economía. De hecho, yo lo he hablado en otras predicaciones, cuando usted quería destruir un pueblo, usted no se llevaba a la gente pobre. Usted dejaba a la gente pobre ahí en ese pueblo. ¿Ellos qué hacían? Se llevaban a la gente rica, al que tuviera alguna profesión, en este caso al herrero, al constructor, al que tenía algún arte o tenía tierras o tenía riquezas. Ellos no se llevaban al pobre. Entonces, finalmente, cuando ellos son sacados de Babilonia, en el exilio a Babilonia, hubieron otros que se quedaron ¿en dónde? En Israel. Y otros fueron llevados ¿a dónde? A Babilonia. Y un rey, si no estoy mal es Ciro, los hace devolver. Cuando ellos volvieron, el pueblo de Israel estaba lleno de gente que había sido pobre y esclavizada. De estos hombres ricos que llegaron de allí, de este lugar de Siria donde estaban cautivos, de ahí nacen los famosos fariseos, los que empezaron a implantar ¿qué? La Torá, la ley. Los que empezaron a enseñarles. ¿Por qué? Porque cuando ellos llegaron, empezaron a ver que la gente no guardaba el sabbat, que no guardaba la ley. Entonces ellos empezaron a
a enseñarles a ellos ¿qué? El antiguo pacto. Entonces de ahí usted ya puede empezar a armar varias cosas. Volvemos al tema. Cuando usted, cuando usted empieza a mirar este tema, le empiezan a haber varias preguntas. Bueno, pero ¿por qué después del diluvio hubieron más gigantes, no? ¿Qué sucedió? ¿Por qué se siguió multiplicando esta gente si el diluvio rayó con todo eso? Pues resulta y pasa de que no todos murieron. Como también eran hijos de qué, de los ángeles, obviamente no eran como los seres humanos. En este caso lo que quería raer Dios, ¿qué era? A los hombres que estaban dejando contaminar ¿qué? Su sangre. Ya los gigantes, hay un hombre que tiempo después, recordemos que en la historia deuteronomista, la historia de los jueces, de los reyes y de primera y segunda de Samuel y de Crónicas está escrita, está recopilada paralelamente con los libros deuterocanónicos. O sea, a medida que se estaba gestando la historia de los reyes, también se estaban elaborando los textos del Deuteronomio, de la Torá. Muchos textos se empezaron allá a colocar. De hecho, muchas normas y muchas leyes fueron puestas, ¿por qué? Por los mismos reyes. No digo yo que no inspirados por Dios, pero fueron puestas por los mismos reyes. Entonces, cuando usted mira que esto está paralelo, no sé si me estoy dando a entender, yo sé que es algo complejo en el momento, pero usted lo puede buscar, lo puede googlear. Por favor, coloque ahí historia deuteronomista, ¿sí? O teoría deuteronomista. Entonces ahí le va a salir que los libros de los reyes, o sea, primera, segunda Samuel, los jueces, primera Reyes, segunda Reyes y primera de Crónicas, segunda de Crónicas, fue juntamente paralela a la elaboración de la Torá en su gran mayoría. Y cuando estuvieron en Babilonia fue escrito gran parte del Génesis. No, el Pentateuco no fue escrito todo por Moisés. Claro, gran parte del Pentateuco sí fue escrito por Moisés. Creo yo que gran parte de la Torá. Y usted dice, eso es mentira, usted no sabe más que los sabios, los alemanes, una cantidad de cosas. Los métodos investigativos en la actualidad, lo primero que dicen, en el último capítulo de Deuteronomio es imposible que Moisés relate y escriba su propia muerte. O sea, me voy a morir, voy a escribir, vea, morí, miré la tierra prometida de lejos y entonces me morí. Entonces me levanté de la tumba para solamente escribir que me morí. Y volví y me encerré en la tumba. No, otra persona escribió la muerte de Moisés. Posiblemente fue Josué. ¿Sí? Hago este paréntesis para que usted de pronto abra su mente y cuando lea la escritura usted diga, oiga, esto es más que de pronto algo que la teoría, o sea, el ser cerrado con algo tan ortodoxo, ser demasiado radical en algunas cosas, cuando de verdad ahorita los nuevos métodos de investigación han arrojado nuevos descubrimientos, nuevas cosas, no nueva revelación, claro está, sino que se puede mirar a través del idioma, a través de las interpretaciones, del mismo estudio del hebreo, se puede mirar de qué forma fue escrito el libro, ¿sí? Entonces, cuando se habla de los gigantes se hace con un propósito. ¿Por qué? Porque los gigantes aparecen en la historia de David. O sea, aquí es donde empieza usted a mirar, el ataque ahí fue muy duro en contra de la simiente de la mujer. Pero bueno, después de esto aún siguen habiendo ¿qué? Gigantes, después del diluvio. En esto aparece la historia también en donde ya se les empieza a dar la ley, el pueblo marcha por el desierto, el pueblo posee la tierra prometida. Y allí cuando está en la tierra prometida, son conquistados por los filisteos, después nacen los jueces liberan por un tiempo al pueblo, después el pueblo vuelve y adora a los ídolos. O sea, era un ir y venir del pueblo de Israel. El pueblo de Israel nunca estuvo asentado firme en ningún terreno. ¿Por qué? Por su desobediencia. Aparecen nuevamente los gigantes. ¿Cuándo? Cuando el pueblo de Israel, en los últimos capítulos de los jueces, empieza a pedirle rey a Samuel. Entonces, cuando empieza a pedirle rey a Samuel, que vamos a primera de Samuel, capítulo 9. Si usted de pronto tiene alguna pregunta, por favor, escribirle en el correo que aparecerá en pantalla o en el cajón de comentarios que está aquí abajo. De pronto hay alguna pregunta, yo le puedo aclarar. ¿Sí? Primera de Samuel, capítulo 9, versículo 2. Mira la descripción del rey que el pueblo buscaba. Dice, y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. ¿Por qué el pueblo quería a un rey
que sobrepasara a los demás por encima de los hombros. Porque cuando usted mira la estatura de Goliat, Goliat medía alrededor de 3 metros, 2,90. ¿Qué quería el pueblo? El pueblo, obviamente motivado, uno, porque ya Samuel estaba viejo, dos, porque los hijos de Samuel eran corruptos. O sea, eso no hay que callarlo, porque, ay, no, es que el pueblo empezó a berrear delante de Dios porque sí. No, era porque también los hijos de Samuel eran corruptos. ¿Sí? Entonces, en ese momento ellos dijeron, no, estamos cansados de esto, pónganos un rey. Entonces, obviamente Dios dice, a esta gente no se le tiene con nada contenta. Entonces, les puse un juez, no se ha muerto Samuel, no he levantado yo otro juez para que en mi nombre les diga a ellos qué deben hacer, porque yo soy el que los estoy protegiendo. Entonces ahora están pidiendo, ese es el pecado del pueblo, están pidiendo rey para ellos. Listo, voy a jugarles así, dijo Dios. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que quiere la gente? O sea, Dios mirando el corazón del pueblo. ¿El pueblo qué quería? Un hombre grande. El hombre más grande de todo el pueblo. ¿Por qué? Porque quería que él fuera la cara de Israel. Entonces, aquí también en Israel hay un gigante que es el rey. No solamente eso, sino que sea joven y hermoso. ¿Sí? Que tenga presencia. Entonces Dios, como mira las intenciones del corazón, ¿qué hace? Le da a uno un rey conforme al corazón. Hay mujeres que se quejan porque consiguieron un esposo como lo consiguieron. Porque Dios mira al corazón. Lo mismo el hombre. Eso es para el hombre y la mujer. A veces usted dice, pero si me estoy congregando en una secta, ¿por qué? Porque en muchos casos yo estuve en una secta, porque he estado en una secta, me congrego en un lugar en donde solamente piden dinero, en donde solamente piden bendición económica, en donde solamente piden por salud. Es porque usted está recibiendo un pastor conforme a su corazón. O sea, Dios mira el corazón suyo y conforme a su corazón, ¿le da qué? Un rey, le da un pastor, le da un marido. Cuando usted no quiere someterse a Dios, lo primero que Dios hace es mirar su corazón y poner a alguien que caje con usted. Entonces, ¿qué hace con el pueblo? Mira el corazón del pueblo y les pone un rey conforme al corazón. Amén. Entonces dice, era un hombre alto, era lo que quería el pueblo. Es más, cuando es presentado Saúl, que Saúl es un cobarde desde el inicio, el pueblo lo alaba, a pesar de que es un cobarde, pero dijeron, no, es que este tipo es el más alto de todo el pueblo. Estamos cansados de los abusones, de los filisteos, entonces este tipo nos va a defender. ¿Sí? ¿Por qué no quería Saúl ser rey? Porque sabía lo que se tenía que enfrentar. ¿Sí? Entonces, este es el problema. O sea, los que no miran este texto con la intención que verdaderamente tiene, están ciegos. ¿Por qué? Porque la escritura lo que quiere mostrar es al Salvador y lo que quiere mostrar es las intenciones del corazón del hombre. Cuando yo les digo que la Biblia, lo que trata de revelar la Biblia es al Salvador y lo que hay en el corazón de los hombres y del conflicto que tiene Dios con los hijos de los hombres, entonces la gente empieza a huir. Tanto así que la gente coge y dice, no, a mí no me gusta ese tipo de Dios. Yo prefiero un Dios conforme a mi pensamiento. ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Por qué resaltan en este caso a David? Porque David es la antítesis, es lo contrario de ¿qué? De Saúl. Entonces, Dios dijo, le voy a enseñar algo al pueblo. O sea, Dios no le va a dar a usted algo, por ejemplo, en este caso, un mal pastor, un mal esposo, una mala persona con usted, si no va a traer una enseñanza sobre alguno de sus hijos. Por eso es que dice Dios en la Escritura, cuando dice la palabra inspirada por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo lo dice, dice que no menospreciemos la corrección del Señor, porque Dios al que toma por hijo corrige y al que ama le azota. Entonces es una corrección. Cuando usted tiene una mala persona en su vida, tiene un mal pastor, un mal rey, es una corrección, porque Dios mira la intención del corazón. No digo que de todos, claro está, pero sí en su gran mayoría la iglesia. ¿Por qué las iglesias están llenas de tanta gente? Y son iglesias regularmente de la prosperidad, gente, pastores que se la pasan predicando las llaves del éxito, los 5 pasos para ser próspero. Usted mira que esas iglesias son multitudinarias. ¿Por qué? Porque es lo que hay en el corazón del ser humano, dinero, dinero, dinero. Entonces, ¿qué les va a entregar Dios? Les va a entregar un pastor que les hable de dinero. Pero si en usted hay arrepentimiento y verdaderamente usted quiere acercarse a Dios, Dios le va a poner a usted un buen pastor.
Si en usted verdaderamente hay ese convencimiento de que usted está mal en algún área, que a usted en algún momento ha claudicado, ha fallado y le ha fallado a Dios, Dios le pone un buen pastor. Esa es la gran diferencia. Entonces Dios les pone un buen pastor después de Saúl, un hombre que sabe pastorear, que al inicio ni siquiera el propio profeta, el propio Samuel está de acuerdo. Porque lo primero que los hijos de Isaí, que de hecho 3 fueron a la guerra juntamente con Saúl, cuando se les presenta a Goliat, eran 8 hijos. Y David era el de la pega, el por allá, aquí le llamamos pega a cuando se quema el arroz, lo último de la olla, el cuba, el chiquitico. Entonces él era el que se la pasaba aquí haciendo, pastoreando ovejas. Era el siervo de los otros hermanos. Entonces lo primero que hace Samuel es fijarse en su altura. Hasta el mismo profeta estaba equivocado. Entonces lo primero que le dice Dios a él, no te fijes en su apariencia, porque yo no miro la apariencia sino el corazón. A Dios mira es el corazón del ser humano. Y automáticamente le dice, hace falta uno. ¿Dónde está? ¿Esos son todos tus hijos? No, hace falta el Cuba. Pero es que con él nada hay. Llámelo porque hasta que él no venga, yo no voy a comer, ni voy a hacer nada acá. Llega David y lo primero que hace Samuel, le pregunta a Dios, ¿este enano? Y Dios le dice, sí, vierte el aceite, lo unge, pero de ahí Samuel no se vuelve a ver en ningún momento más con David por el momento. ¿Por qué? En cambio a Saúl lo chillaba. Samuel chillaba a Saúl. Eso se la pasaba llorando, ay, este vergajo cómo me hizo quedar mal, y era el perfecto rey. Este hombre era perfecto. Entonces lo primero que le dice Dios, ya deje chillar hermano, le voy a poner un verdadero hombre. Y va y escoge Dios un enano. ¿Y por qué Dios escoge un enano? Porque Él no va con el pensamiento del ser humano, porque mis pensamientos no son como vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos, dice Jehová. El pensamiento de Dios es más grande que el suyo, así escoja personas pequeñas. Entonces, ¿qué hace Dios? Escoge un enano. Y a este enano lo pone al frente de un gigante. Y usted dice, pero ¿para qué lo va a poner frente a ese gigante iniciando? No para que crezca. Era porque ese enano entendía muy bien a través de su formación quién era el que lo iba a acompañar de ahí en adelante. Entonces, note lo siguiente, mire, en primera de Samuel, usted mira en el capítulo 17, ahí más adelante, esto es muy chistoso. Versículo 11, vea lo que pasa con el gigante que escoge el pueblo, dice, y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, estamos hablando de Goliat, se turbó y tuvieron gran miedo. ¿Qué hizo el hombre más grande sobre Israel? Que en este caso era Saúl. Pues el hombre coge y se esconde detrás del pueblo. La idea del pueblo, ¿cuál era? Que lo representara. ¿Sí? Esa era la idea del pueblo. Yo no sé usted qué de pronto, de pronto usted de pronto qué puede entender ahí. Lo importante era que el pueblo quería sentir importante, ¿no? Respaldado. Pero el problema del ser humano es que busca hombres. Ese es el problema del ser humano. Que tenemos confianza en hombres. Por eso es que yo peleo mucho, yo soy apolítico. Yo con el tema de la política y más en la iglesia yo peleo. Decirles a ustedes, no, es que este hombre los va a sacar a ustedes de la pobreza. Es que este hombre va a solucionar el problema que hay en este platanal. No, este hombre va a ser demasiado relevante y los va a sacar a ustedes de pobres. Yo no creo en ese tipo de cosas. Y es muy ingenuo usted que me vea allá y que me vea acá que se la pasa peleando con otros por políticas y cree eso. El hombre es mentiroso. Maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces, ¿por qué? Porque usted ve con sus ojos, ve el discurso, pero más no conoce el corazón. Dios conoce el corazón. Entonces, ahí cuando usted empieza a ver, David llega al campo de batalla. Después de mucho tiempo, su padre Isaí le dice, oiga, sus 3 hermanos fueron a la batalla con Saúl. Vaya y les lleva alimentos, ropas nuevas y mándele saludos de mi parte. Pues David llega en ese momento y él entiende, este es mi momento.
El Espíritu de Dios desciende sobre David y le da ese convencimiento de que es el momento. Aparece él en escena, le dicen los hermanos, en lugar de los hermanos alentarlo, los hermanos ya sabían que él había sido ungido por rey, por el profeta. O sea, la palabra de Samuel era la palabra de Samuel. En ese momento, no era que era un viejo decrépito, todo el pueblo de Israel conocía a Samuel. Tanto así que cuando Samuel le dice a Isaí que reúna a sus hijos, todos estaban ahí puestos en fila, queriendo recibir la nueva unción como reyes. Pero como llega David, los hermanos empiezan a decir, yo conozco tu corazón, que eres soberbio. Le está diciendo el hermano a David. Los soberbios eran ellos, porque ellos querían reinar por sobre David. Entonces llega David y le dice, no, ¿esto no es mero hablar? Yo lo único que estoy escuchando es que este hombre está insultando a Dios, insultando a su pueblo, y nadie hace absolutamente nada. Llega esto a oídos de Saúl, y Saúl lo primero que hace es entregarle la armadura de él. O sea, es que esto es gracioso. La armadura con la que él tenía que salir, porque era el rey, era el que todo el pueblo quería que saliera y pusiera la cara. Era tan cobarde este hombre que lo primero que hace es decirle a David, no, pues hermano, yo no puedo hacer nada. Hágame un favor, póngale mi armadura. ¿Por qué quería que le pusieran la armadura a él? Por si de pronto le iba bien. Quería hacerse pasar por él. ¿Por qué? Porque la armadura del rey era diferente. Los que conocen la antigüedad, las armaduras de los reyes eran diferentes. Entonces, David obviamente dijo, no, yo nunca he caminado con esto. ¿Por qué? Porque él era un enano, todo le pesaba. Entonces él se despojó y dijo, no, yo no necesito de nada de esto. ¿Sí se habían dado cuenta de ese pequeñísimo detalle? Claro, le ponen el casco y si le va bien, el rey mató al gigante. Entonces, obviamente David salió allá, la gloria siempre va a ser para Dios. David va y escoge 5 piedras lisas. Que sobre esto hay una profecía y hay algo que se habla en el libro de Zacarías que ya la vamos a tocar más adelante. Entonces, escoge 5 piedras lisas. Entonces muchos dicen, no, es que escogió 5 piedras porque es que Goliat tenía otros 4 hermanos, entonces era porque si se le venían también los otros 4 en combo, a todos los agarraba a caucherazos. No. Eso es lo más rebuscado que usted se puede llegar a imaginar en la escritura. Recordemos que el gigante Goliat los estaba atormentando durante 40 días. Otra vez aparece el número 40. Quiero que usted se lea este texto en 1 Samuel capítulo 17. Usted va a encontrar allí, no le voy a dar el versículo. Durante 40 días el gigante los atormentaba de día y de noche. 40 días, ¿por qué el número 40? Madurez. Entonces, en el momento de la madurez, después de que David ha pasado por el sufrimiento de su familia, de pastorear ovejas, después de que el pueblo está siendo atormentado por el filisteo, Dios le entrega al pueblo que el Salvador. Fue lo mismo que hizo el Señor Jesucristo al ir al desierto, llevado por el Espíritu Santo 40 días y 40 noches. Después de este ayuno, el ministerio del Señor Jesús se disparó. Entonces llega David, escoge 5 piedras lisas y le acomoda una en la frente y llega y le corta la cabeza. Quiero que usted lea ese texto detenidamente. Y lo primero que le dice él es que usted viene, o sea, el filisteo le dice, oye, ¿acaso yo soy un perro para que manden un enano de estos a venir a matarme? ¿Cierto? Entonces le dice, hoy mismo, te daré de comer, ¿qué? A las fieras y a las aves del cielo. El texto anterior se acuerda que les dije que cuando fue a raer Dios de la humanidad, no solamente al hombre, sino a los reptiles y a las aves del cielo, a todo lo que había en la tierra, hay una unión con esto. ¿Por qué? Porque la intención de este texto es mostrarle a usted la soberbia o el pensamiento que había en el gigante. David se la devuelve, le dice, tú vienes contra mí con espada y jabalina, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y hoy mismo daré tu carne y la de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. O sea, hoy mismo Dios va a demostrarle a usted
de que también va a raer con ustedes. O sea, este hombre llamado David tenía conocimiento de lo que en el Génesis trató de ser Dios cuando eliminó ¿qué? A los Nefilim. El gigante también entendía esto. Entonces, cuando viene aquí en este momento él y le dice, tranquilo, que hoy mismo, no solamente de su carne, sino también la de los filisteos, va a ser entregado a las aves del cielo, a las bestias de la tierra. Entonces, David le acomoda una piedra en la frente. ¿Sí? Y usted dice, ay, tan bonito ese relato, y entonces muchos predicadores de la prosperidad sacan este texto fuera de su contexto, y eso, mejor dicho, le ponen a usted, y usted tiene que ser como David, y usted tiene que tomar 5 millones de pesos o $5,000, y usted tiene que coger y uno de esos 5,000 tiene que diezmar, hermano, porque esa piedra es el diezmo. Entonces usted tiene que coger de esos 5, tiene que coger el 10% y depositarlo en el alfolí, y de esa manera usted va a derribar a sus gigantes. Así dicen los payasos de la prosperidad. Y de hecho esta prédica se la escuchó un predicador, valga la redundancia, de la prosperidad. Entonces, esas 5 piedras es su economía. Usted tiene que diezmar una. Entonces todo el mundo, ¡ah! ¡Ay! Entonces, mi reloj, y Dios mío, me acordé de un reloj que ofrendé. Entonces empezaron allá, y yo vi que eso cogía todo el mundo, pasaba la tri, pacto esa palabra, porque es que yo le estoy tirando mi piedra a Goliat. ¿Sí? Vamos a Zacarías, capítulo 12, versículo 3. Bueno, vamos a leer desde el 1 hasta el 3. Dice, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. ¿Qué es lo que empieza a decir acá? Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. Está hablando del Génesis, ¿no? Dice, y aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la carguen serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Este texto de Zacarías es un texto que está hablando paralelamente también y de alguna forma interpretativa con lo que hizo el rey David. Pondré a Jerusalén como piedra pesada para las naciones. Como piedra pesada. ¿Qué escogió David para matar al gigante? Una piedra lisa, ¿cierto? Lo interesante es que dice para todas las naciones. Ellos, en este caso, Zacarías sabía cuántas naciones, cuántos continentes hay. No, pero recordemos que estos son textos inspirados. El Espíritu Santo sí. ¿Cuántos continentes hay? 5 continentes. Dios va a tomar una piedra insignificante llamada Israel. De ahí van a ser el Salvador. Esa pequeña piedra se la va a poner en la frente al gigante de este mundo llamado Satanás. Y esa piedra va a hacer que todas las naciones tiemblen. Todas las naciones finalmente se van a congregar en contra de Jerusalén. Y allí es donde Dios va a hacer otra vez mostrar ¿a quién? Al Mesías. La piedra que escogió David era ¿quién? Sombra y figura de Jesucristo. Cuando David muere, después de eso, mucho tiempo después, aparece el Señor Jesús y a él le llaman Jesús, hijo de David. ¿Por qué? Porque venía de la casa de José y de María, de la misma genealogía, venía de esa misma línea, pero también porque simbolizaba lo que iba a ser él como libertador del pueblo. Ellos anhelaban el libertador, pero la libertad que ofrece Dios no es la libertad que usted y yo nos imaginamos. La libertad que ofrece Dios es una libertad que no es condicionada ni por las riquezas ni por la comodidad. Es una libertad que va más allá del pensamiento del ser humano y es la salvación. Finalmente, Dios no se va con paños tibios. O sea, si usted está enfermo, si tiene una fuerte enfermedad, Él no le da una pasta para solucionarle los síntomas. Él va a traer muerte a la enfermedad. ¿Y la enfermedad de las naciones cuál es? La enfermedad de las naciones es Satanás. El gigante que se está enfrentando el mundo en este momento, que es el que lo está dominando, es Satanás, el príncipe de este mundo.
Y usted dice, pero qué interpretativo es todo esto, ¿no? Usted me va a decir a mí, bueno, ¿y qué enseñanza puede traer esto a mi vida? Pues bien, la enseñanza es muy sencilla. La enseñanza es que primero, Dios no va con el pensamiento del hombre. Y hay algo que Dios desecha fuertemente y es algo por lo que le quitaron el trono a Saúl. Porque el obedecer es mejor que los sacrificios, ¿cierto? Y los verdaderos sacrificios que espera Dios es ¿qué? La obediencia. ¿Pero la obediencia en qué? En su palabra. La obediencia es mejor que los sacrificios. ¿Qué otra cosa le dice ahí a Saúl? ¿Recuerdan? La obediencia es mejor que los sacrificios y el prestar atención. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando usted no obedece ni presta atención? Es porque usted cree que se las sabe todas, amigo. Entonces, usted dice, ¿cómo así? O sea que ese es el verdadero mensaje de esto. Claro que sí. Ahorita no hay gigantes físicos, porque esos ángeles están encerrados. Dios los encerró, esperando la condenación en el tiempo final, en donde van a ser lanzados juntamente con su padre Satanás al agua de fuego y de azufre. Pero Satanás entendió algo muy claro, que la forma con la que puede él afectar seriamente a Dios, y en este caso el Evangelio, es afectar a la familia, afectar la unión entre el hombre y la mujer. Por eso es que pone en los jóvenes pensamientos de homosexualismo, por eso es que pone ego y orgullo. Mire, algo que yo quiero que usted preste mucha atención y que algo que yo me he dado cuenta y he escuchado muchos predicadores, he escuchado al pastor Paul Washer, el pastor Juan Manuel Valls, he escuchado al pastor Michele Sugelen y el pastor Pablo Chin hablar de lo mismo. Pastor Miguel Núñez también habla mucho de esto. Mire, ellos dicen que el principal problema de por qué se están destruyendo los hogares es el ego. Porque cuando hay ego, usted no escucha ni presta atención. Lo importante es usted. Los verdaderos gigantes en este momento que Dios tiene que destruir a través de su espíritu, porque el Señor Jesús hasta el día de hoy trabaja. Él es el verdadero, y por eso les dije yo que la libertad que daba Dios no era la libertad que usted se imagina. La libertad económica, la libertad financiera, la libertad en la salud. No, la libertad que da Dios es una libertad diferente, porque lo va a librar a usted de su sí mismo. Lo va a librar a usted de su sí mismo. ¿Usted se ha cuestionado a usted como nocivo para usted mismo? No, nadie se cuestiona nocivo para sí mismo. Pero lo primero que dijo el Señor Jesús, si usted quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. O sea, usted no sirve. O sea, si usted viene con usted, o sea, con su yo, usted no me puede servir. Niéguese a sí mismo, tome su cruz, tome su dificultad y sígame. Entonces, esto es importante. ¿Por qué se destruyen los matrimonios? Porque no hay entendimiento, porque uno trata de estar por encima del otro. Eso sucede porque hay ego. Entonces, en el Edén, vuelvo allí, Dios le hablaba al hombre y a la mujer como los Adán, no como después se le dio nombre al hombre y a la mujer. Después, unos capítulos después, ya al hombre y a la mujer no se les llamaban los Adán, se les llamaban Ish y Isha, hombre y mujer. Pero en Edén, Dios le coloca varón y varona, los Adán. Los Adán. Eran una unidad. Satanás entra y daña el núcleo familiar porque le dice a la mujer, ¿usted quiere ser igual a Dios? Coma del fruto. La debilidad de la mujer es la vanidad, el ego. Por eso es que en la escritura el apóstol Pablo decía a la mujer que calle. ¿Por qué? Porque alrededor los pueblos filisteos, y no solamente los pueblos filisteos, sino que Israel, miraban una rata con una peluca y se le arrodillaba de una vez a la rata con la peluca. Israel no conocía a su Señor. A todo adoraban. Se llenaban de ídolos. Entonces, ¿qué estaba haciendo el apóstol Pablo? Les decía, no le permito a la mujer dirigir. Recuerden que la mujer fue la que se dejó engañar por Satanás. Porque a la mujer se le entra por el oído. Entonces Satanás fue muy astuto porque dijo, yo a la mujer me le entro por el oído y la mujer se le entra por la belleza al hombre.
Esa es la misma estrategia. Y siguen habiendo los mismos gigantes. Y nosotros seguimos siendo iguales al pueblo de Israel. Seguimos escogiendo lo más bello, lo más hermoso. No tenemos el corazón de fe. Un corazón de fe es como el corazón de Abraham. Está con su sobrino Lot. Le dice, escoja para dónde se quiere ir. Lot dijo, uy, esos terrenos están hermosos y además allá queda Sodoma y Gomorra. Mis nuevos vecinos y son muy amigos míos. No, yo me voy para allá. Entonces, Lot se aleja y dijo Abraham, yo voy para el otro lado. Al otro lado, ¿qué había? Desierto. Abraham entendía lo siguiente, decía, así sea en el desierto, a mí el que me llamó fue Dios. Dios me va a bendecir donde quiera que yo vaya. ¿Qué hizo Lot? Lot se fue para Sodoma y Gomorra. Seguimos escogiendo como Lot. No escogemos como Jesús. Jesús lo bendice a usted donde quiera que usted esté. La importancia que hay en nosotros es el ego. Y es lo que Dios quiere destruir. Es el verdadero gigante que hay en el corazón del ser humano. Cuando hay orgullo, no hay obediencia ni se presta atención. Porque lo importante es usted poner su razón por encima de la otra persona. Y eso destruye un matrimonio. Lo acaba. Por eso es que los matrimonios jóvenes se acaban tan rápido. ¿Por qué? Porque está el orgullo, el ego, la vanidad. Mi pensamiento está por encima de este. No. Recuerden que en el paraíso, en Edén, el pensamiento tiene que ser uno. Los creó con un mismo propósito. El hombre para labrar la tierra y la mujer para hacer complemento del hombre. Eso no quiere decir que era la esclava del hombre. La mujer tenía un papel importantísimo. Porque si no hay terreno, por mucho que el hombre tenga la semilla, dijo Dios, busquemos la ayuda al hombre porque no es bueno que el hombre esté solo. Buscó en las bestias del campo, ninguno pudo darle la tierra fértil al hombre. Entonces Dios hace caer en sueño al hombre, crea a la mujer de una costilla y crea el mejor terreno para que la semilla del hombre sea plantada. Pero es que el propósito tanto del hombre como la mujer era traer al Salvador. No era una tarea menos, o sea, ni el hombre es más ni la mujer es menos. Por eso es que el apóstol Pablo dice, gracias a Jesús ya no hay hombre ni mujer. Nuevamente son los Adán, son uno. Ya no hay hombre ni mujer porque Dios los mira como igual. Es indispensable que usted entienda esto. Mire, yo tengo casos y he atendido matrimonios y me he dado cuenta de que el problema como tal es que no hay un entendimiento claro acerca de qué es una relación. Mira, hace poquito a mí me sucedió algo maluco, pero yo he reflexionado mucho a partir de eso que me sucedió. Obviamente mi temperamento no es algo como tan pasivo, lo puedo yo decir así. Me sucedió algo, mire, y no me da pena confesarlo en cámaras. Estábamos haciendo deporte. Cuadré yo la moto en un lugar en donde estaba haciendo sombrita. Entonces me fui a tomar un tinto, un café. Y salió una persona al otro lado de la calle reclamándome el lugar en donde estaba la moto y salió haciéndome muecas y señas y siendo grosero. Yo en lugar de mover la moto, me puse en la misma tónica que el señor que me estaba ya gritando al otro lado que moviera ese pedazo de torta. Entonces, o sea, mi moto. Entonces yo, obviamente, no la moví y empezamos a tener un altercado con ese señor. Yo iba con un amigo, es una oveja, una persona que hasta ahora está conociendo bien de Dios. Y por esa mala movida mía, casi algo que me pegan a mí, pero sí dice que maltrataran a la otra persona porque la persona que hasta ahora está conociendo a Dios, pues se agarró con el señor del camión. Mire lo que sucedió después de esto, se solucionó, finalmente no hubieron heridos así, no hubo nada grave, pero mi esposa se molestó mucho conmigo. Entonces yo ese día le dije, ahí estaba de acuerdo y mejor dicho, y le di todas las razones, mis razones. Ella me hizo entender muchas cosas. Me dijo, no, es que mire que es el trabajo de ellos, usted solamente tenía que mover la moto, Sí, posiblemente sí fue grosero, pero no, mire, usted hubiera podido evitar esto. Entonces yo después me fui en la moto así ofuscado, ya después de 40 minutos, ya después de 1 hora, 2 horas, se me pasó el mal genio. Y entendí que sí, era mi ego. Yo entendí que fue culpa mía. Porque por culpa de mi ego y mi orgullo, casi hago lastimar a un amigo, hago que esas personas les quiten su sustento de trabajo.
Y finalmente, pues no se gana nada de todo eso. ¿Cuál fue el error mío? Mi ego. Debí mover la moto. No entrar en conflicto con personas que de pronto vienen estresadas o cargadas. Lo primero que yo no hice fue escuchar a mi esposa. Lo primero que yo hice que fue escucharme a mí mismo. A mí mismo. ¿Es mi debilidad mi ego? Claro que sí, casi hago matar a mi amigo porque eso cogieron y sacaron un arma y mejor dicho, eso fue una vaina loquísima. Y yo ahí con el celular quieto y mi esposa sin saber qué hacer. Pero fue culpa mía. Y así en muchas ocasiones, mi ego no me permite ver, no me permite ver la verdadera situación, sino que nosotros nos dejamos llevar por nuestro sí mismo. Y me pongo de ejemplo con el propósito de no mostrarme a ustedes como un santurrón. Yo soy una persona que cometo errores. Pero sí decirles a ustedes que pues obviamente esto que me sucedió me puso a reflexionar en muchas cosas y yo le agradezco a mi esposa porque pues me hizo entender estas cosas. Entonces trato de pelear menos para evitar que un conflicto, ¿sí? Pero si yo dejo que se desarrolle el gigante que hay en mí, hubiera habido un muerto, yo también me hubiera puesto a pelear, el pastor pegándole a gente, me hubieran grabado, hubiera sido muy chistoso, ¿no? Además de decepcionante para muchos de ustedes, porque eso sí, salgo yo criticando a los predicadores de la prosperidad, pero eso sí, no falta la oveja de la prosperidad que me esté grabando, yo agarrándome a golpes con una persona desconocida y me vuelvo viral, ¿sí? Pero es así. Hay que entender las cosas, no podemos dejarnos llevar por nuestro gigante interno. El verdadero gigante que después tendría que matar David era su sí mismo. De hecho, yo hice una predica que la voy a dejar por aquí en la pantalla, que se llama David David el héroe de la fe. Allí usted va a encontrar que el verdadero gigante que tuvo que derrotar David era a sí mismo. Porque después de que termina de matar a todos los gigantes, este hombre empieza a crecerse y se empieza a llenar de orgullo. Entonces hay un hombre muy representativo, hablando de Babilonia, llamado Nabucodonosor. Entonces este hombre un día se levantó y miró todos los reinos, miró todo lo que tenía y dijo, todo esto lo hice yo. Y Dios automáticamente le manda a un profeta, le dice a Daniel, vaya dígale a Nabucodonosor que dentro de poco va a estar comiendo hierba con las bestias. Lo voy a poner a comer pasto. Esto para darle a entender algo. No hay Dios como yo y todo lo que usted tiene es porque yo se lo permití tener. Entonces, amigos, lo primero que usted tiene que entender es que si usted no se acopla a las normas de Dios, lo primero que usted va a estar detrás de Dios tratando de no perder el reino, que fue lo que hizo Saúl. Y finalmente se va a sujetar de Dios, pero se va a rasgar el manto. Y así como se rasga el manto, va a perder usted su reino. Lo que tiene que usted hacer es tener un corazón conforme al corazón de Dios. Porque era Jesús hijo de David, porque lo más importante para David no era la riqueza, no era la fama, lo más importante para David que era la presencia de Dios. El pueblo respetó a David, porque David de hecho se compusieron salmos, así como David danzaba, así como David fluía en su presencia, que hay canciones, ¿no? Y usted mira los salmos en todas, se muestra como David alababa a Dios. Entonces, pues lo más importante para David era Dios. Los matrimonios también se destruyen porque lo que empieza a haber es ausencia de Dios. Empieza a haber más ego y empieza a verse más la ausencia de Dios. Y esto nace por las comodidades. Cuando usted tenga comodidades, tenga bendición de parte de Dios, aférrese a Dios, porque ahí es cuando usted es más vulnerable. Nabucodonosor fue puesto a comer hierba cuando estaba en la pobreza o cuando estaba en la bendición. Cuando estaba en la bendición. El rey David entró en pecado con Betsabé ¿cuándo? Cuando estaba en la pobreza, cuando estaba con las ovejas o cuando estaba durmiendo en el palacio cuando tenía que ir a la guerra, pero estaba próspero. Cuando estaba próspero. Y así yo le pongo muchos casos en la Biblia en donde la prosperidad es un problema. Sansón. Estaba yo diciendo a un amigo que es bastante fuerte y grande. Y yo le decía, increíblemente cuando usted lee la historia del juez Sansón, usted mira que Sansón durante toda la historia no pronuncia ni un amén, ni una sola oración a Dios. Usted lea toda la historia del juez Sansón, o sea, de Sansón, usted mira que nunca
Nunca Sansón, Dios mío, ayúdame. Dios mío, le voy a arrebatar la quijada a este león. Dios mío, voy a luchar contra los filisteos. No, venía el Espíritu de Dios, lo tomaba y él cogía y acababa, pero él no reconocía a Dios. ¿Cuándo reconoció Sansón a Dios? Cuando estaba en el templo encadenado, que llevaba años ahí, siendo la burla de los filisteos, y le habían sacado los ojos con los que miraba a las prostitutas y a las filisteas. Ahí es cuando Sansón coge y dice, Dios mío, por favor, ya entendí. Por favor, deme la última oportunidad, deme fuerzas para cumplir con mi propósito. Y entiende que, y mata a toda esa cantidad de filisteos. Pero ¿qué tiene que pasar con usted para que usted entienda que es un peligro su sí mismo? Entonces, por eso Nicodemo venía de noche al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque era uno de los principales, era un fariseo. Entonces, Nicodemo venía de noche. ¿Por qué? Porque no quería mostrar que él estaba recibiendo sabiduría por parte de Jesús. Entonces, lo primero que le dice a Jesús es que el ser humano, el hombre que le quiera seguir, tiene que nacer de nuevo. Tiene que morir al viejo hombre, o sea, a su yo. La escritura habla, en toda la escritura, muestra que el primer gigante que nosotros debemos destrozar y derrotar es ¿cuál? Nosotros mismos. Finalmente, aquí en la profecía de Zacarías, lo que trata el texto es de decir que Israel es la piedra pequeña que Dios utiliza para herir en la frente a Satanás. ¿Por qué? Porque Israel no dejó contaminar su genealogía. Eso hay que aplaudirle al pueblo hebreo. Que obviamente pues los hebreos y los judíos que ahorita no son puros. De hecho, los más puros posiblemente eran los macabeos, pero Herodes acabó con todos ellos. ¿Sí? Herodes el Grande. Entonces, hay que entender esto. No hay judío ahorita vienen de toda la nación y todo el mundo se hace llamar judío y ser judío está de moda. Pero también hay antisemitismo, entonces ya no está tan de moda. Entonces ya no es cool, a veces es cool, pero a veces no es cool. ¿Sí? Ahorita lo que usted debe entender es que usted es el primero que debe tener a Dios como prioridad en su vida. Y que el gigante más grande que usted tiene, el nefilín más grande que usted tiene en su vida es su propio ego, su yo. Si usted quiere vivir una vida conforme al corazón de Dios y si usted quiere que Dios le ayude en todos sus caminos, no se le olvide lo que decía el rey David. Prefiero perderlo todo menos la presencia de Dios. Aférrese a Dios, sométase a Dios. Porque Satanás viene a usted con espada, con jabalina y con lanza. Más, ¿usted con qué debe ir? Con Jesucristo. Jesucristo es la piedra pesada, ¿no? Según Zacarías. La piedra pesada que Dios va puesto a todas las naciones. Esa piedra, con esa piedra nadie puede. ¿Por qué no puede nadie con esa piedra? Porque dice que pesa, porque nadie la soporta. Nadie soporta la verdad de Jesús. ¿Quién va a soportar una verdad como esa? A las personas lo que les gusta es escuchar de que Dios tiene paz para con ellos. O sea, Dios no tiene problemas con su ego. Usted puede lastimar a las personas, puede herirlas. Hoy sucedió algo muy gracioso. Y es que vi como una persona que supuestamente es cristiana humillaba y trataba mal a otra, a un amigo. Y lo gracioso de todo esto, o no gracioso, es como vergonzoso. Con lo que termina diciendo ella es, porque Dios no se dormirá el que me guarda a mí, el que me protege. Queriendo decir esto esta señora de que Dios estaba respaldando su marranada. Entonces, ese es el pensamiento depravado que hay en la mente en la actualidad de los cristianos. El ego. O sea, ¿cómo puede ser posible que usted crea que Dios está de acuerdo en humillar a otra persona? En maltratarla. Dios no está de acuerdo en eso. Y mucho menos que usted utilice el nombre de Él para decir que Dios está de acuerdo con esa marranada. Eso es una blasfemia. Le dijo a él que Dios estaba con ella. Cuando ella estaba humillando, robando, haciendo cualquier cantidad de cosas. Ese es el pensamiento que hay en muchas personas en la actualidad en las iglesias. Hacen marranadas, roban, son mentirosos, pero lo importante es que Dios está con ellos. ¿Hay o no hay ego en las iglesias? ¿Hay o no hay ego en nosotros? En la actualidad los cantantes de alabanza de las iglesias son estrellas. Los líderes quieren ser estrellas, quieren ser reconocidos. Hace poco le estaba predicando yo a una persona muy conocida. Y lo tengo que decir, de verdad, me da una vergüenza ver esa situación. Porque a ella le han predicado el buen evangelio, el sano evangelio.
Y de hecho, cuando yo hablé con esta persona, decía, no, es que el pastor, porque también se congregaba en mi iglesia, es un ladrón, es un mentiroso, es un falso. Y ella decía, no, es que yo no creo, yo no quiero tampoco con el tema de los bautistas, porque los bautistas no dejan pastorear a las mujeres. No, los bautistas, yo le dije, los bautistas sí dejan pastorear a las mujeres. Las mujeres deben pastorear, deben predicar el evangelio. Lo que no dejan es dirigir la iglesia. Eso es lo que no dejan los bautistas. Pero claro, la mujer debe enseñar. De hecho, los que le enseñaron el evangelio a Timoteo fueron sus familiares y algunas mujeres en la fe. Si usted mira los primeros capítulos de Timoteo, dice a tu tía, a tu abuela Eunice, le dice, mire, acuérdese de la fe de ellas, que no era una fe fingida. ¿Sí? No recuerdo ahorita los nombres, pero lo importante para esta mujer es el reconocimiento. Y vuelve otra vez a la secta, en donde ella está diciendo que el pastor era un ladrón. ¿Por qué? Porque lo que busca esta mujer es reconocimiento. Que el pastor se acomode a su forma de creencia. Entonces, eso a mí me parece terrible. A mí me parece terrible, ¿por qué? Porque esta mujer está poniendo su ego por encima de la verdadera doctrina, de la doctrina. Mire, yo no digo que yo no tenga errores, muchas veces como pastor, pero la Biblia no tiene error. La Biblia le muestra a usted la doctrina que es. Y se va para una iglesia de la prosperidad porque allá la dejan supuestamente pastorear. Un cargo que lo ha luchado por durante muchísimos años, pero allá le dan algo de popularidad. Pero el evangelio no es popularidad. El evangelio no es fama, el evangelio no es riquezas. El evangelio, ¿qué es? Salvación para la vida del creyente. Quiero que usted preste atención a esto y se vaya con este pensamiento. Salvación para la vida del creyente. Pero es que es tan importante de que si usted dura tantos años en la iglesia y no sabe de salvación, usted ha estado en un lugar que definitivamente no le ha servido. Si usted no tiene claro si se va para el cielo, si va para el infierno, si usted no tiene claro qué va a hacer con su vida, pues hombre, no vaya a la iglesia porque usted quiera prosperidad, porque quiera fama ni reconocimiento. Vaya porque usted necesita encontrarse con Dios. Amén. Entonces, los dejo con este pensamiento. Esta es Iglesia Cristiana del Almendro, Fe, Oración y Servicio. Por favor, compartir, dale like. Recuerde que estamos en el estudio del Mesías en el Antiguo Pacto. Espero que si tiene alguna pregunta, alguna duda, algún inconveniente, por favor, escríbanos al cajón de comentarios. Somos Iglesia Cristiana del Almendro. Bendiciones. Shalom. Te invitamos a que nos visites en nuestras redes sociales, comentes, compartas y dale me gusta. Nos encuentras en Facebook como Iglesia Cristiana El Almendro, Instagram El Almendro Iglesia, YouTube Iglesia Cristiana El Almendro y TikTok Iglesia El Almendro.